y el Nuevo Testamento tiene ideas que no son estrictamente judías, o que, de serlo, son la amalgama entre dos ideas judías opuestas y que evidentemente tienen que haber chocado en la cabeza de cualquier judío. Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y estoy aquí en compañía del profesor Jesús Barrios para una nueva cápsula para ILH. En esta ocasión es un tema que han pedido bastante, tanto en YouTube como a través de los directos de TikTok, que le pidieron al profesor Jesús Barrios que hable del vinitarismo. Esta idea de dos dioses se da, está presente, podemos analizarla al leer la Biblia, está presente dentro del judaísmo, del cristianismo, de dónde viene esta idea vinitaria. Entonces, profesor Jesús Barrios, ¿cómo está? Bienvenido a su casa. Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo como siempre. Hola Carlita. Sí, es un tema que han pedido mucho porque es un boom ahorita en las redes hablar del tema del binitarismo. Se está volviendo a sacar este tema que no es tan reciente, no es una novedad de las ciencias bíblicas ni de la teología, el asunto del binitarismo, pero está tomando un boom ante el hecho de que pareciera que cuando el cristianismo empieza a hablar de Jesús como Dios, no está como en disonancia con el judaísmo, como que más bien está dentro del judaísmo y de alguna manera entonces esto plantearía la posibilidad que el Nuevo Testamento sea una obra perla del judaísmo. Y a ver, yo no lo veo tan así, yo lo veo desde de una óptica más completa, más de integralidad, pero esto al principio es volver a algo que se supone se había superado, que era la idea de que el texto neotestamentario era una obra 100% judía, aunque con toques helénicos, pero judía, que era lo que planteaba en su momento, ya hace 20 años atrás, Ruiz de la Peña, y que después de él se empezó a decantar porque los especialistas, se empezó a publicar obras en donde algunos especialistas empezaban a tomar unas posiciones menos rígidas en este punto y a señalar la posibilidad de que aquí hay una amalgama compleja y rica del pensamiento judío y del pensamiento griego en un proceso histórico de intercambio cultural que tenía más de 400 años y que es en este punto, en el siglo I, donde hace el boom, se explota y nacen los conceptos más pulidos, más finos más estéticos, ¿no? Pero esto, a ver, no es un tema reciente, no es un tema nuevo, aunque haya literatura del siglo XXI sobre el tema, no es un tema nuevo. Es un tema que ya por lo menos tiene casi 30 años de discusión, un poquitico más, un poquitico menos, pero mínimo en los años 80 se empieza a conversar sobre este tema. Y aunque hubo algunos, como Ruiz de la Peña, que se enfrascó, que no, esto es una obra perla del judaísmo, hay otros que dicen, no, aquí hay algo más. Aquí no es una perla del judaísmo, aquí hay una amalgama compleja y en donde la cosa no es tan... ¿Por qué? Bueno, ya verán por qué se los voy a ir explicando y para eso yo creo que es necesario tomar en cuenta en la serie de bibliografías que hay que leer, porque no es una sola la que hay que leer a una buena gama de autores para poder darnos cuenta que el tema es más complejo de lo que parece. Ajá. Entonces, profesor, ¿le parece si subo las diapositivas? Y ahí Sí, voy a ir exactamente. aprendiendo porque a mí me llama la atención que algunos cristianos, después de leer un poco respecto al vinitarismo, incluso se denominan a sí mismos cristianos vinitarios. ¡Ah! Y yo quedo como, bueno, Y es raro. sí, aquí va. A ver, aquí hay dos obras. Vamos a mencionar la primera, la que tengo a mi derecha, es de Daniel Boyarin, un especialista en filosofía de la religión y también en Biblia. Daniel Boyarin, esta obra está en inglés, que es una obra que se llama The Jewish Gospel, la historia del judaísmo cristiano o del judeo cristianismo.
Y en esta obra él plantea las influencias que los judíos del primer siglo, que al final se orientaron hacia la fe jesuánica, hacia la edición jesuánica, tuvieron para construir la divinización de la figura de Jesús. Y en estas influencias él menciona literatura escatológica y apocalíptica como Enoch, como Daniel, y figuras como el Hijo del Hombre, el Elegido, etcétera, etcétera, que después se utilizaron para Jesús. Daniel Boyarín lo que plantea en esta obra es que de alguna manera el cristianismo, el neo y el nuevo evangelio, el neo evangelio, el Nuevo Testamento es una obra perra judía, porque tiene una riqueza dentro del judaísmo con ideas que son puramente judías, con matices helénicos, pero judías. Y esto que él plantea es que de alguna manera, después de la muerte de Jesús, esto es una obra de inicios del siglo XXI, no me acuerdo si es del año 2012, creo que es del año 2012, en donde él plantea que a Jesús se le asignan atributos escatológicos de un ser, de alguna manera, al estilo de otra divinidad que puede ejercer poder por la divinidad principal, es decir, el dios del tetragrama. Y él lo hace tomando en cuenta el tema, por ejemplo, del Metatrón, de Miguel y otros arcángeles que de alguna manera podían ejercer justicia en nombre de este Dios y que tenían potestad divina para hacerlo, como permiso, atribución divina para hacerlo, para ejercer ese poder. Y usa el tema de la Menra y la filosofía del Logos, que es muy explotada en Filón de Alejandría, sobre todo en su obra de oficio mundi, que es cuando Filón explota mucho el tema del logos como entidad creadora, intelectual, instrumento para crear. Y a partir de aquí, Filón dice, Daniel Boyarín dice, esta idea es judía. ¿Tiene un matiz helénico? Sí, porque solo nace cuando se produce una mezcla poderosa entre la filosofía del logos y la filosofía en cuanto al tema del Deus Theos, el famoso demiurgo de Platón, el segundo dios, que Platón a veces lo ve como un intermediario entre los dioses y los hombres, y otras veces lo ve como un segundo dios puro y verdadero, subordinado a los dioses, pero Dios. Y él dice, bueno, esta idea, el judaísmo la absorbe y la adapta a sí mismo, y entonces surge la figura de un segundo dios muy parecido en el judaísmo. Y de esta manera la idea es judía. Pero antes que él está la obra que tengo a la izquierda de Edward Schillebeeckx, un teólogo cristiano católico que era especialista en cristología y en escatología. Y él tiene un capítulo dedicado a lo que él llama teología del segundo grado. Mientras que, por ejemplo, Boyarin habla de la teología del segundo poder, Schillebeeckx dice, esto es una teología de segundo grado. ¿Por qué lo llama teología del segundo grado? Porque Schillebeeckx dice que no es otro Dios, que un instrumento que es una extensión del Dios tetragrámico. ¿Por qué? Porque ejerce el mismo poder de este Dios. Por tanto, cuando Filón habla del Logos, es o como Sofía Theos, el intelecto de Dios, el ente capaz de organizar el mundo y de crear, no es otro Dios, sino un atributo del propio Dios del tetragrama, al estilo de la Menra, que funge como instrumento para crear o para ser puente entre Dios y los hombres, como lo plantea Filón, a partir del intelecto y la razón y el alma. Entonces, en este sentido dice Schillebeeckx, no es un segundo Dios. Y Schillebeeckx agrega, cuando se habla del Hijo del Hombre, tanto en Enoch como en Daniel, no se está hablando de un segundo Dios,
se está hablando de un ser que es instrumento para comunicar la voluntad divina al humano y ejercer este poder. Pero es el poder del mismo Dios, no es el poder de otro ser análogo. Y aquí Lebeck dice, en el judaísmo habían conceptos preexistentes, como cuáles: el mesianismo escatológico, el Hijo del Hombre, la Menra. Estos conceptos preexistentes se pueden aplicar a cualquier individuo, pero no refieren nunca a otro Dios, sino extensiones del poder del mismo Dios, el cual los utiliza para ejercer ese poder en la tierra. ¿Qué hace Schillebeeck? Bueno, Schillebeeck plantea la posibilidad de que se hayan fusionado dos concepciones teológicas distintas en el judaísmo. Una que es la retribución a los justos y la otra, la idea del Hijo del Hombre, el elegido, etcétera, etcétera, todos estos títulos escatológicos, y se fusionan para crear una nueva teología que no es necesariamente un segundo Dios. Es decir, según Schillebeeck, lo que le aplicarán a Jesús posteriormente no es una teología en el sentido estricto única, sino que, o nueva, sino que es la fusión de Dios de dos conceptos teológicos completamente dispares. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, el elegido, todos estos títulos que encontramos en Enoc y incluso en Enoc se habla del carnero de los grandes cuernos, del cordero de los grandes cuernos. Hay un libro por ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla de Jesús como un cordero. Estas ideas, que sí tienen un trasfondo judío, dice Schillebeeck, son el producto de un uso profundo del pensamiento griego, en donde la fusión crea bagajes complejos de pensamiento, bagajes complejos de conceptos, porque nace el tema de la resurrección, de la inmortalidad del alma, y estas ideas de la transmigración del alma. Entonces, estas ideas se utilizan y crean este bagaje, pero entonces la idea bastante antigua del premio a los justos, de la retribución a los justos, se mezcla con la idea de que los justos esperarán en el cielo, en el seno, juntos, e incluso hasta se harán uno con con el Hijo del Hombre, y de tal manera que cuando él construye esta idea, él plantea de que la mezcla es fantástica. ¿Por qué? Porque aquí dice Schillebeeck, el Hijo del Hombre no muere. Tú cuando lees a Enoch y a Daniel, el Hijo del Hombre no muere para ejecutar su poder. El Hijo del Hombre llega ya listo, revestido de poder, y corta cabezas. Pero la teología de la retribución de los justos lo que señala es que los justos son premiados y esperan, o en su defecto Dios le otorga poder para luego ejercer revancha contra los enemigos, pero nunca, nunca en el sentido de que tienen que morir para obtener un cargo casi divino. Y en cambio el Hijo del Hombre tiene el cargo casi divino sin ningún tipo de acción sacrificial. Entonces, ¿qué dice Schillebeeck? Aquí lo que hay son dos teologías distintas que se han mezclado en el cristianismo posterior, que puede haber sido producto del pensamiento judío, mezclado con una idea griega muy profunda, con un pensamiento griego muy profundo, muy bien entremezclados, bien entreligados entre ellos, pero que en realidad no eran una sola teología. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Pablo no, pero los primeros cristianos mezclan el premio a los justos más los títulos escatológicos y crean una sola y única teología cristológica, e indudablemente Pablo es un principal artífice de esto porque facilitó el tema del premio por la resurrección como un premio por la muerte vicaria, por la muerte expiatoria,
y además Dios le otorga un título que es hijo del hombre, etcétera, el elegido. Pero ¿qué pasa? Es lo que dice Skillebeck, vuelvo y repito, Skillebeck lo dice, el hijo del hombre, cuando tú lo lees en la literatura intertestamentaria, hijo del hombre, elegido, etcétera, no tiene que morir. Ella tiene ese poder, porque no es preexistente en un sentido de que estaba allá arriba esperando para bajar y descender, no. Es preexistente por cuanto a Dios ya tiene designado a quien le va a dar ese poder. Y se lo da sin ningún tipo de mérito, sin ningún tipo de trabajo forzado. Toma, aquí está el poder. Incluso Skillebeck llega a sugerir que el autor de Enoch y el autor de Daniel, cuando se refieren a estos títulos, se están refiriendo a ellos mismos. Cuando Daniel dice, yo soy el hijo del hombre, Daniel habla del hijo del hombre, el hijo del hombre es Daniel. Cuando Enoch dice el elegido, el cordero de grandes cuernos, incluso hay un título que me encanta de Enoch, luz de los gentiles. Todos esos títulos para Enoch, no Después lo para vamos a otros. colocar. Entonces, Skillebeck dice, se relee estas teologías y se crea una teología del segundo grado, en donde Jesús reúne todos estos méritos por un premio, cuando esta idea no está existente en el pensamiento judío, no en estos matices, sino que son dos ideas opuestas que se fusionan y que sin duda alguna la idea de este ser escatológico, así como la resurrección, son ideas que tienen un profundo origen griego que se ha entremezclado con el judaísmo y crea una nueva forma de lenguaje, una nueva forma de expresarse. Seguimos. Y aquí voy con otro libro que es To Powers in Heaven, perdón, que es de Alan Segal. Alan Segal sigue más o menos la misma idea de Boyarin. Es la misma idea, también está en inglés. Disculpen mi inglés, que es pésimo. Lo reconozco. Pero en este libro, él hace la misma idea. Habla de Daniel, habla de Enoch, habla del Metatrón. Estos seres que no son Dios, sino que son instrumento de Dios. Un instrumento para ejercer su poder en la tierra. ¿Por qué? Porque lo aclara también Skillebeck. Ya no existe el antropomorfismo en el pensamiento hebreo. Es una idea que se había superado. Es una idea que se había distanciado. Entonces, claro, este Dios no se va a rebajar, no puede rebajarse y necesita instrumentos, necesita intermediarios. Y luego tenemos este libro que a mí me encanta, Los Rostros de Dios, de Carmen Bernabé, que no es de Carmen Bernabé. Carmen Bernabé es la editora. Carmen Bernabé es una gran, excelente teóloga, mujer, católica, secular, laica. Es decir, que no, esta mujer no es religiosa, que es profesora de teología y Nuevo Testamento y Cristología también en la Universidad de Chicago Dusto, una de las mejores universidades del mundo en cuanto a materia de teología y estudio bíblico. Y este libro, que se llama Los Rostros de Dios, es un compilado de diferentes capítulos escritos por diferentes especialistas en teología y Biblia. Y ella aquí los reúne y cada uno hace un abordaje desde el área que es su fuerte, ¿no? Del área que es su fortaleza. Y claro, Carmen Bernabé aquí no tiene a cualquiera, tiene a gente peso pesado en teología y en Biblia, obviamente. Y si me pasa un momento la lámina, el capítulo 6 de este libro tiene esto, que es el nuevo lenguaje religioso del judaísmo helenístico, escrito nada más y nada menos que por Natalio Fernández Marco, un gran exegeta bíblico, filólogo que se especializó muchísimo en este tema del judaísmo helenístico. ¿Y qué pasa? Natalio Fernández coincide, es lo mismo que coincide Boyarin, y que sin duda alguna también la coincidencia la tiene Skillebeck y la tiene Segal. El judaísmo para el siglo I es un judaísmo profundamente helenizado, todo judaísmo. Pero ¿qué dice Natalio Fernández? Hay puntos de inflexión.
Sí, todo el judaísmo está helenizado para el siglo I y sin duda alguna hay un lenguaje que es el producto de un intercambio cultural muy grande, entre ambas corrientes, entre ambas culturas, la cultura del Oriente y la cultura del Occidente. Y él habla de la carta de Aristeas, menciona a Filón y menciona a Flavio Josefo. ¿Qué menciona el de la carta de Aristeas? El aprecio que Ptolomeo, o le hacen decir, o le señalan a Ptolomeo, que hay sobre el pensamiento griego, sobre el pensamiento griego, el pensamiento judío, cómo se habla del pensamiento judío como un pensamiento muy sabio, muy rico, muy culto, muy bien inculcado en la gran defensa que tienen los judíos a sus tradiciones, el gran apego que tienen por sus tradiciones y cómo de alguna manera es necesario compartir eso con el mundo griego y hacer una traducción de la filosofía, del pensamiento judío. Pero él también dice que había xenofobias. Es decir, había puntos de inflexión en donde el judaísmo no cedería y el pensamiento griego no podía ceder. Entonces, él comenta aquí a Flavio Josefo y cómo Flavio Josefo señala las xenofobias, el desdén que había, sobre todo por Roma, hacia los judíos, que llegaron a considerarlos supersticiosos, por no adorar al culto a los dioses, o los cultos a los dioses. Y comenta Natalio Fernández Marcos, que a mí me encanta cómo lo comenta, el tema de Filón. El, el tema de cómo Filón construye la filosofía del logos en un esquema de que es entre los judíos con los griegos y habla, bueno, el logos, la expresión de Dios. Eso está mucho en oficio de Oficio Mundi de Filón. El logos es la expresión de Dios, es el intelecto de Dios, la Sofía Theos, que es su expresión y que genera orden y lo plantea casi como una forma de demiurgo. Pero Filón es clarito, no es otro Dios. Entonces, ¿qué dice Natalio? La idea del deuterotheos debe haber sido utilizada para construir esto, pero en una inflexión fundamental. El judaísmo es monoteísta. Por eso Filón nunca dice que hay otro Dios, sino que es una extensión del poder de Dios. Es una extensión de Dios. Es un puente entre lo humano y lo divino incluso. Si se les recuerda esto de que incluso Filón dice que el logos estaba ya en existencia, que era preexistente con Dios. Esto suena a cierto capítulo de la Biblia, ¿no se acuerdan? El prólogo de Juan, en Argejo Logos de Juan. Esta idea no es de Juan, ya Filón la planteó. Pero, ¿qué dice Natalio Fernández? Y lo comenta, me parece que lo comenta con una sutileza muchísimo más clara que la propia Boyarín. Cuando al cristianismo se le ocurre decir que la menrao, que el logo se encarna, se acabó. Ya ustedes y nosotros no podemos llevarnos bien, porque era claro para el pensamiento judío, Dios no se encarna, porque ya estaba superada la idea del Dios antropomórfico. Y como se había superado, dice Natalio, esta idea no calza. Calzó hasta aquí, pero cuando dijeron, y el logo se hizo carne, aquí no. Lo que dice Boyarin es que Justino, cuando utiliza a Juan para contrarrestar el judaísmo, Justino mártir, Justino filósofo, para contrarrestar al judaísmo, citando a Juan, es porque Juan y Filón, Juan y Justino son del mismo periodo y se deben haber escrito en el mismo momento. Es decir, que alguno de los dos influyó en el otro. Y Natalio dice que eso, no, esto viene de atrás. Esto es un poquito anterior. No puedo determinar qué pasó primero,
pero el punto de ahí, cuando el judaísmo dice basta, es cuando le dicen que el lobo se encarna. Esto no, usted está loco. Dios no se encarna. No. Y ahí todo cambia para la relación entre judíos y cristianos. Estamos hablando de ya inicios del siglo II. Aquí es cuando verdaderamente nace el cristianismo, porque hay una separación radical, pero nunca se plantea de que el Logos es otro Dios. Nunca, nunca, jamás, nunca se plantea eso. Filón nunca lo plantea, nunca lo dice así. Filón lo ve como una extensión, un puente entre lo humano y lo divino a partir del intelecto, lo asocia con el alma, igualito que Platón. No olvidemos que Platón plantea tres psique, psiqueismo, psiqueeros y psiquelogos, y esta idea puede haber sido utilizada muy profundamente por Filón, que la explota mucho también en de Oficio Mundi, y de agricultura también lo explota muchísimo. Y también lo aplica en De Abraham, sobre el tema de cómo el logos está con los patriarcas y el logo inspira a los patriarcas. El logo como la Sofía de Dios, que inspira a los patriarcas, que los guía, pero no como otro Dios, sino como una extensión de este Dios que le permite comunicarse con los hombres, usando el intelecto de los hombres, no usando otro Dios, no usando otro ser. La literatura sapiencial bíblica como sabiduría y Coelet usa mucho esta fórmula, que es una amalgama con el pensamiento griego muy poderoso. Dios Padre como fuente y origen de toda la divinidad. Este es un artículo de Joseph Krupa, un teólogo cristiano también, católico, que es especialista en filosofía de la religión y en dogmática, y en cristología también. Y Joseph Krupa vuelve a utilizar y vuelve a hablar de este tema y hace algo muy parecido a lo que hace Natalio, que además Natalio menciona Orígenes, Joseph vuelve a mencionar Orígenes y dice, esta idea de la subordinación es utilizada por Orígenes también, pero Orígenes la distancia a un extremo y crea la idea de una manera más compleja aún, porque plantea un Dios subordinado a otro Dios. Ya aquí, este punto es importante porque estamos hablando de que entre Orígenes y Justino hay más o menos el mismo periodo histórico, pero aquí ya empiezan las distancias y estamos hablando de un padre alejandrino. Entonces la distancia es tan marcada, que aquí ya es diferente. Pero Krupa hace algo que a mí me encanta. Joseph Krupa dice, el cristianismo posterior a Pablo es un cristianismo que no es yavista. Es un cristianismo cristocéntrico. Por tanto, lo que tú vas a encontrar después del periodo de la elaboración neotestamentaria, de los textos neotestamentarios base, es un cristianismo estrictamente cristocéntrico. Y lo que tú vas a ver es un desarrollo cristológico, en donde no se interesa hablar del Dios Padre, que por cierto, Filón habla de Jesús como Padre, de Dios como Padre. Eso de que Jesús habló de Dios como Papá, ese no es un invento de Jesús. Filón ya había hablado de Dios como Padre. El judaísmo ya aceptaba a Dios como Padre desde hacía mucho tiempo. Y que un judío alejandrino diga que Dios es pater, patros en griego, es algo fundamental, porque habla de un pensamiento del judaísmo que no era ajeno para la época, que era bastante conocido y que probablemente tenía mucho tiempo de existencia y de gestación. Pero Krupa, me encanta que lo que explica, porque él dice, a partir del siglo segundo, el cristianismo es estrictamente cristocéntrico y lo que le importa no es si hay un binitarismo o no.
Lo que le importa al judaísmo, al cristianismo, a partir del siglo segundo, es que Cristo sea Dios, que sea humano y divino. Entonces, a partir de aquí, el desarrollo no toma al Padre en cuenta. No le importa el Padre, no le importa Yahvé, le importa Cristo. Por eso, Orígenes hace más énfasis en el Deus de los Teos, que es la expresión que utiliza en Contracelso en el libro 1, capítulo 47, y dice, Jesús es segundo Dios subordinado a Dios Padre. Pero Orígenes, en el libro de los Principios, en el primer libro, si mal no estoy, dice que el Dios creador, antes de creador, es Padre, subordinando lo al Hijo, diciendo que era más importante el Hijo que el propio Padre. Esto es lo que llama la atención de Krupa y dice, es que la idea no está clara. Y es que lo que impera es Cristo. Entonces, aquí dice Krupa, lo que vamos a tener es que el cristianismo ya, a partir del siglo segundo, con el judaísmo, no quiere nada y se mete profundamente en el pensamiento griego y de ahí nadie lo saca. Del pensamiento griego nadie lo saca. Y él dice, la única manera de que este pensamiento de Jesús como Dios fuese posible es metiéndolo en la filosofía griega. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la idea es muy extraña. E incluso Krupa dice, y esto también lo repite José María Castillo, el término Hios, Theos, hijo de Dios, es un término griego ambiguo que el Nuevo Testamento utiliza con desdén. ¿Por qué? Porque era muy extraña, muy problemático, muy complejo y que generaría conflictos, porque en el mundo griego un hijo de Dios es un semidios probablemente, como puede ser un dios, pero en el mundo judío un hijo de Dios es cualquiera que de alguna manera representa a Dios ante el pueblo. Ejemplo, los reyes, los mesías, los mashiach o los mismos sacerdotes o hasta incluso los profetas. Entonces, ¿qué dice? Y ahí vuelvo a retomar a Kilebex. Kilebex dice, hijo del hombre, el elegido. Estos términos son abstractos y ambiguos y darles el valor de un ser divino es muy difícil porque son ambiguos, son abstractos. Pueden ser concebidos en la mentalidad judía, pero son ambiguos, son abstractos. No significan realmente que sean seres divinos. Entonces, aquí es fundamental entender ese tema. Este es un artículo escrito por una mujer, Concentración Cristológica en la Expiación del Nuevo Testamento, que me pareció excelente a María Medina Valgueira, porque ella parte de donde se queda Kilebex, que es el tema de las interpretaciones a la muerte de Jesús. Y ella dice, el lenguaje sacrificial del Nuevo Testamento es muy similar al del Antiguo, pero toma una distancia muy particular. Muy particular. Y otorgan unas cualidades escatológicas que no existen en el judaísmo, que son el convertir a alguien en ser divino, darle un estatus cerca de la divinidad, sin que sin pasando por una muerte, pasando por un acto vicario. Entonces, ella dice, hay que retomar a Esquilebex otra vez. Esquilebex dice que hay tres esquemas para interpretar la muerte de Jesús. El esquema de las controversias, que es Jesús como un profeta escatológico mártir, Jesús como un proyecto divino, lo que llama el proyecto soteriológico, y el esquema de la expiación, el esquema soteriológico, Jesús como una expiación redentora. ¿Qué dice Esquilebex? Esquilebex dice, de estos tres enfoques, el que triunfa es el de el siervo que muere. Y este esquema está enlazado a un aspecto soteriológico
que no tiene que ver con el premio a los justos, porque es una mezcla, vuelvo a decirlo, es una mezcla entre el premio a los justos con las cualidades divinas de un hijo del hombre, de un elegido que no necesita morir para tener esos poderes. Entonces, a partir de allí es donde se construye, dice, se plantea este artículo donde se empieza a construir el Jesús como un redentor que tiene un premio escatológico y que viene a traer después una realidad escatológica a partir de esa muerte. Y esto allí ya no es judío. Rompe el esquema judío. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque se entiende entonces que Pablo, cuando plantea esta idea, crea un esquema que permite la fusión de dos ideas teológicas opuestas para crear, para que el cristianismo posterior a él cree una nueva idea. Este artículo de Guijarro me encantó, el Espíritu Santo en la vida de Jesús y de los primeros cristianos. Guijarro lo que dice en este artículo, grosso modo, es que uno, Jesús nunca se llamó a sí mismo Dios ni hijo de Dios. Santiago Guijarro Porto es un exégeta católico, sacerdote, que es uno de los exégetas católicos más reconocidos actualmente en la habla hispana, es español, y es muy brillante, era un hombre que ya a los 30 años tenía artículos publicados, y este señor Guijarro Porto, que aparte Guijarro Porto niega que Pablo haya sido cristiano, él me da mucha risa porque él dice que Pablo no fue cristiano, Guijarro Porto dice una cosa fundamental, Jesús no se llama a sí mismo hijo de Dios, nunca, Jesús no se llama a sí mismo hijo del hombre, esta es una expresión que la asignan después de su muerte, por una fusión de mezclas de diferentes teologías, dice Guijarro. Dos, cuando Jesús habla del espíritu, en la lenguaje de Jesús, solo un pasaje del evangelio histórico cuando él habla del espíritu. Uno solo. Todos los demás son elaboraciones de los evangelistas, dice Guijarro. Y tres, el cuarto punto, Jesús no habla aquí del espíritu como una especie de ser que lo concibe, sino que es más para él como una fuerza mediante la cual él actúa, pero no por sí mismo, sino que es la fuerza de alguien más. Por eso él dice el neuma de Dios, el Espíritu Santo. Incluso en Lucas se quita el neuma, zoceu, y se cambia por el dáctilo, zuceu, el dedo de Dios. Porque sonaba muy extraño para Lucas decir que a un tema sobre el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios y prefiere cambiarlo por dáctilo, dedo de Dios. Y lo que dice Guijarro es que Jesús no está concibiendo la idea de que él actúa por sí mismo o que él tiene un poder propio, un poder divino propio o que él sea Dios, sino que una fuerza de afuera externa a él, que no le pertenece. Y va a mencionar el tema de los primeros cristianos y él dice que el espíritu en los primeros tiempos del cristianismo no figura como una tercera persona de ninguna trinidad, sino que simplemente está allí como un punto de inflexión para la unidad de las comunidades o para explicar el cómo Jesús obtiene la resurrección. Y él dice que Pablo habla de, y eso no es verdad, no es mentira, Pablo dice que hay un espíritu que resucita a Cristo. Y que ese mismo espíritu es el que nos comparte, que es el espíritu de Cristo, que pasa a ser espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que el espíritu que resucita a Cristo no es de Cristo, no es de Dios, no es de Jesús, es de alguien más. Y que se vuelve de Jesús por un mérito mortuorio, por un sacrificio expiatorio. Es decir, que Jesús en ningún momento se consideró a sí mismo un segundo poder ni un segundo Dios. Este me encantó porque llegaron los dogmas de Bernard Meunier, también especialista, un italiano, especialista en escatología. Y Bernard Meunier habla de cómo cambia el cristianismo después del siglo II y III en adelante.
y señala cómo los dogmas cristológicos, su lenguaje es profundamente griego, poco judío, y además que estos concilios cristológicos no les importa la Trinidad, ni tampoco un venitarismo. Lo que les importa es defender la cristología, el dogma cristológico, la divinidad de Jesús, y que el lenguaje se le hizo tan complejo y tan difícil de entender que no le quedó de otra que cuando se da el giro constantiniano para crear el símbolo de unidad religioso del imperio, la anatemización. Bernard Meunier dice algo que a mí me encanta. No hay proclamas dogmáticas de estos concilios, no hay acta de estos concilios, no las tenemos, no existen. Lo que hay es un credo, que es el credo niceno-constantinoplano, que se renueva constantemente durante los concilios posteriores al primer concilio de Constantinopla, y dos, una anatemización. Se anatemizan posturas como Arrio, posteriormente Utiques y Nestorio, y estas anatemizaciones lo que llevan es a considerar que las posturas no anatemizadas son el dogma de fe. Y que lo que hacen es excluir a lo que no pueda entrar, no tenga cabida dentro de lo no anatemizado. Lo que es anatema se excluye. Y Bernard Meunier dice algo que a mí me encanta: el dogma que sirvió para los 4 primeros siglos de la iglesia no sirven para nosotros. Palabras de Bernard Meunier. No sirven para nosotros porque ya no responden, porque ya no resuelven. Solucionaron un problema en su momento, pero para el lenguaje moderno y científico está ahí como ¿para qué? No solucionan, probablemente no pueden resolver nuestro problema. Pero eso es una perla que les lanzo de Bernard Meunier que a mí me encantó. Este artículo para mí es excepcional. John Hick, un teólogo anglicano, que aborda el tema de la autoconciencia de Jesús, y él habla de cómo se pasa de un Jesús a un Cristo. Él da 4 respuestas. Pero ¿qué dice John Hick en resumidas cuentas? Jesús no estaba claro o consciente de ser un ser divino, nunca se afirma Dios, nunca se afirma hijo del hombre, nunca, esas expresiones vienen después, y además los principales artífices van a ser posteriormente los seguidores de Jesús, como también lo llega a afirmar Schillebeeckx, y son llevadas a un extremo en donde, en donde los concilios recurren a la fórmula mágica de somos inspirados por el Espíritu Santo y se cierra la causa. Y listo. Entonces, John Hick elegantemente dice es que el concilio o los concilios cristológicos, para cerrar la discusión sobre Jesús, caen al decir como estamos inspirados por Dios, somos infalibles, como somos infalibles porque somos inspirados por Dios, en una tautología. Y listo. Pero el artículo deja claro algo. ¿Cómo se llegó a entender a Jesús como un ser divino? Porque se utilizan algunas expresiones de Jesús, dicen John Hick, algo que también avala Schillebeeckx, se utiliza algunas expresiones de Jesús, se mezclan con concepciones teológicas y amalgamas teológicas que son un producto de la época y de varias fuentes, y de aquí nace el Jesús divinizado. Y los concilios callan la boca con la fórmula somos inspirados por el Espíritu. Pero me tuve que leer todo Enoch para poder hacer esta lista en donde tomé nota de todo lo que sale en Enoch y la cantidad de títulos que algunos dirían son títulos cristológicos, no señores, que son títulos escatológicos del judaísmo intertestamentario que se aplican después a Jesús, que se aplican después a él. Entonces, aquí hay muchas cosas: el juicio de los malvados, el juicio de los pecadores, los justos que esperarán con el Hijo del Hombre, incluso al momento en que Dios decida ve y ejecuta, pero es un Hijo del Hombre que no murió por nadie, es un Hijo del Hombre que simplemente ya tiene el poder designado, tú te vas a encargar, después ya los justos sufrieron. Es más, según Enoch, los que sufren son los justos, pero no el Hijo del Hombre. Es decir, que el Hijo del Hombre viene a hacer justicia por nosotros, pero él sin sufrir ni un pequeño pellizco. Bueno, Enoch tiene una lista impresionante de títulos. Por ejemplo, habla de la morada de la sabiduría.
un título que después le aplican al Logos y al Espíritu. Habla de el Hijo del Hombre, al que llama luz de los gentiles. ¿No le recuerda a una personita que por ahí dijo, son luz de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra? Esa frase probablemente puede venir de aquí. También puede venir de Ezequiel. Pero este libro lo explota muchísimo, muchísimo. Luego habla del poder y la sabiduría del elegido. También lo llama el elegido, que es muy poderoso y muy sabio. Tiene muchísimas, por ejemplo, el trono, el elegido sobre el trono. Cuando tú lees Enoch 54 y 56, se dice que el elegido se sienta sobre el trono de Dios. Marcos, ¿no se acuerdan de Marcos? La conclusión, el epílogo de Marcos, subió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Enoch usa una fórmula parecida. Y el elegido, después de todo lo que es el juicio escatológico, se sienta a la derecha de Dios. Por eso es que Schillebeck dice, aquí hay una mezcla rara, porque el elegido no tiene que morir para sentarse a la derecha. El elegido llega, corta cabeza y como cumplió con el corte de cabezas, ahora toma el trono. En cambio, según el Nuevo Testamento, el elegido muere primero, sufre como un justo y como premio resucita y lo exaltan a la gloria. Ahí es donde dice Schillebeck, aquí esto es una mezcla entre dos conceptos judíos distintos que crea una nueva teología. Entonces, Dios ha elegido el trono de gloria para gobernar y juzgar. Enoch 61. Enoch 62, Dios ha elegido el trono, el Hijo del Hombre, todos los reyes se le someten y le suplican. Todas estas ideas son explotadas por la escatología intertestamentaria y la apocalíptica intertestamentaria. Y hay uno que a mí me encantó, el Cordero de los Grandes Cuernos, que no lo llama Cordero de los Grandes Cuernos, a quien todas las ovejas seguirán. Una fórmula que es muy explotada por la literatura juánica. Muy explotada por la literatura juánica. Sí, ahí dice Enoch 90. Enoch 90. Enoch 100 también tiene una relación ahí en los evangelios de los padres contra los hijos, hermanos contra hermanos. Esa fórmula la usa Lucas muchísimo. Y se levantará hijo contra padre, hermano contra hermano. Esa fórmula es una fórmula escatológica de no. ¿Qué está queriendo decir Lucas? Que el tiempo de la parucía se acerca y que va a venir el Hijo del Hombre a cortar cabeza. ¿Cómo plantea Enoch? Se va a cortar la cabeza. Pero es lo que vuelvo y repito. Schillebeck, por eso es que el libro de Schillebeck me parece que ha envejecido muy bien, porque es un libro del año 80, pero su versión en español es del 2002. Pero es un libro que envejeció perfecto, porque Schillebeck pareciera que te estuviese hablando hoy. El Señor lo aclara. Son dos cosas opuestas. Dos teologías distintas que se entremezclan tan profundamente que nace una nueva idea cristiana, una nueva idea en el judaísmo cristiano. Incluso Schillebeck dice algo que me encantó. Judeo-cristianos, o lo llama greco-judíos, pero él habla de los greco-judíos, cristo-judíos, greco-cristianos. Entonces él dice, hay puntos de comunión, hay puntos de encuentro, porque la amalgama cultural está muy bien hecha. Además, estamos hablando de una persona donde todos hablan griego. Pero ¿qué dice él? Todo esto se creó no en Judea, no en Galilea, esto se creó en Asia Menor. Esto se crea en el Levante, esto no nace y en Alejandría. Pero tú no ves ni un solo escrito del pensamiento del judaísmo de Jerusalén hablando de esto. Y algunos dirán, bueno, que Santiago, la carta de Santiago es una carta que está escrita en griego y realmente se data en el siglo II y que parece otra cosa menos o algo escrito en Judea. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la carta de Santiago se escribe, Santiago ya había muerto. Entonces, la carta pudiera ser incluso escrita en Asia Menor para responder a algunos que tenían un pensamiento paulino muy radical y que no le gustó esa idea y dijo, yo creo que tenemos que bajar un poquito el nivel.
un poquito la cosa, cambiar un poquito el lenguaje, pero esto es otro tema. Pero sin duda alguna, el tema del binitarismo de un segundo Dios no es tan así como parece. Sí hay una fuerza que se va a encargar en nombre de este Dios de ejercer justicia. Y de ejercer justicia incluso por los justos. Pero términos ambiguos, expresiones abstractas, aplicables a cualquiera, puede que se usara para referirse al propio Enoch y al propio Daniel, y que después se aplicaron a Jesús. Hay un trasfondo judío, pero el trasfondo judío es el producto de una amalgama. Y como dice Natalio Fernández Marcos, hay puntos de inflexión. El judaísmo no te va a permitir que le cambies eh, su monoteísmo estricto, porque estamos hablando de una época en donde ya está asumido que Dios es uno. Claro, y después Y, aparece este Dios encarnado. y aparece este Dios encarnado y ellos dicen, no, señor, esto no. Además, el tema de la unidad humana. Filón es muy dualista cuando habla del ser humano. Muy dualista. Parece Platón, el propio Platón. Y después le tiene que bajarle el lenguaje y decir, no, bueno, cuerpo y alma se complementan en una unidad, pero al principio es súper dualista. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, Natalia Fernández Marcos dice, a Filón, los judíos deben haberlo llamado capítulo y decirle, baja el lenguaje, porque esto no es judío. Entonces, hay puntos de inflexión para uno y para el otro. Y hay xenofobias mutuas y hay ciertas reacciones en contra del uno del otro. El doctor Ariel Álvarez Valdés destaca algo que me encantó en un artículo que le leí, que es el tema de cuando el judaísmo apreció muy bien la cultura griega y Menelao construyó un gimnasio en Jerusalén y el libro de los Macabeos dice que eso para ellos fue horrible. Claro. Y entonces ahí es donde te deja claro, te dice, ahí es donde te dice el doctor Ariel, claro, judíos que aceptaron sin ningún problema la cultura griega, pero están los judíos que dijeron no, esto no. Entonces, que el judaísmo todo está valenizado, sí, pero Natalio Fernández Marcos dice, hubo resistencias de una y la otra parte, porque habían puntos de inflexión en donde las culturas no iban a ceder. ¿Por qué? Porque ya eso estaba aceptado y asumido y era incuestionable para ellos en su época. Entonces, decir radicalmente que el Nuevo Testamento es una obra puramente judía es no entender que hay un proceso de intercambio cultural tan complejo, tan rico, en donde hay expresiones que incluso pueden no ser judías, no serlo. Y Pablo tiene expresiones que no son judías. Pablo es un hombre tricótomo, por ejemplo. Entonces, esos son otros puntos que también se pueden abordar. Pero es esto, hay puntos de inflexión y el Nuevo Testamento tiene ideas que no son estrictamente judías o que de serlo son la amalgama entre dos ideas judías opuestas y que evidentemente tienen que haber chocado en la cabeza de cualquier judío. Por eso es que después el judaísmo dice, y esto es lo que dice Killebrecht, cuando se mezclan dos teologías que son completamente opuestas, que no tienen una cosa que ver con la otra, porque el premio por lo justo no significa que el que va a redimir a los justos tiene que morir por ellos, sino que ellos mismos pueden después ejercer justicia porque Dios le va a dar el poder para ejercerla, o va a buscar un intermediario que no sufrió por ellos, sino que toma ese sufrimiento para ejercer justicia, pero sin sufrir, sin sufrir. Y eso es lo que él ataca, sin sufrir, sin derramar una gota de sangre propia. Bueno, destacar un poco lo que ahí veíamos de este capítulo 6 del doctor Natalio Fernández Marcos, la xenofobia que tú comentas, Jesús. Decía ahí, hoy bárbaros, los griegos eran bastante xenófobos, o sea, ¿qué nos va a aportar estos bárbaros, estos extranjeros a nosotros, a nuestra cultura, a nuestro conocimiento, a nuestra literatura? Exactamente. Entonces, cuando tú ves esto que se comenta Natalio Fernández Marco, te das cuenta que hay xenofobia mutua. El tema de la barbarie. Cómo se trataban a los griegos a veces de bárbaros. Claro,
Entonces, no ver esto, no darte cuenta de estos detalles y no entender que las fuentes de la época te están mostrando que había muchas realidades, que no es una sola realidad, que había muchas Sí. realidades. Y es lo que quiero Muchísimas. destacar de ti, de este trabajo de investigación, Jesús, porque has puesto sobre la mesa una variedad de autores abordando un tema, porque ¿qué es lo que pasa y que a menudo me toca lamentablemente ver a través de las redes sociales? A veces se centran en un autor y la hipótesis de ese autor y se casan para toda la vida con eso y no hay más. Y acá la amplia gama de académicos que nos has mostrado son tremendos y cada uno aportan una idea, un concepto para complementar el estudio y es lo importante. En serio que admirable esta mini cápsula de casi una hora. Yo no quería extenderme, pero sabía que me iba a pasar. Sí, Yo sabía que me iba a pasar porque este tema es muy denso. Pero súper, sí, si no pero quedó sacaba los genial. artículos y todos los libros, iba a ser como que, ajá, pero de un solo libro no me puedo basar. Es imposible, es imposible. Y para Me mí lo que me acordaría. aclaró mucho fue Skilevex. Skilevex me aclaró mucho porque lo explica de una manera sencilla, va al grano, toma 3, 4 páginas y dice esto es así. Esto pasó así, por esto, y aquí está la fuente, revise los textos. Y Natalia Fernández Marcos, que si mal no estoy, creo que son como 10 páginas que se lanza, o se lanzó porque ya no están entre nosotros. Aquí está. Sencillo, 10 páginas y de un capítulo de un libro con un análisis en donde él cita fuentes de la época y dice, mira lo que pasó. Entonces, claro, el lenguaje del judaísmo, cuando se encuentra con el pensamiento griego, cambia, se robustece. Y lo mismo pasa con el pensamiento, entre la cultura griega cuando se contacta con Oriente, se robustecen mutuamente, es un intercambio cultural. No es una helenización del judaísmo, Total. sino que es un intercambio cultural. Eso es lo que dice Natario. Pero hay muchos puntos de inflexión. Lo mismo que dice Skillebeck, puntos de inflexión. Puntos en donde no iban a ceder. Por eso a Filón, algunos le decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Incluso cuando Filón dice que el alma muere, que el cuerpo muere y el alma no, no puede ser. Eso no es judío. Porque incluso cuando tú lees a Enoch, los justos que van a estar en el cielo esperando el juicio de los pecadores, los justos van completos. No va el alma nada más, van completos. Entonces, claro, tú me sacas la unidad, la unicidad judía y le metes un dualismo platónico, para los griegos, para los judíos eso era, ¿qué? Discúlpame, pero ¿qué estás haciendo con mi bazar y con mi nefesh? No, eso no, no, no. Me los estás Ujú. alterando, eso no es así. Entonces, esta idea de que son perlas de la literatura judía se había superado. Una idea que era de Ruiz de la Peña, por ejemplo, en literatura hispana, se había superado. Incluso, no, la mayoría que reconoce que es una amalgama, una mezcla muy rica, donde siempre hay ciertos puntos de inflexión, Ujú. como en cualquier cultura o en cualquier sociedad. Siempre hay cosas que no van a cambiar. Así de simple. A un venezolano te le dices, te metes con la arepa y no te metas con mi arepa porque la arepa es mía. No, que nosotros en Chile también hacemos arepa, sí, pero tu arepa es tu arepa y mi arepa es mi arepa. Mi concepción de Dios es monoteísta, no tenemos varios dioses, no se me lo va a cambiar. Entonces, el segundo poder es cómo lo interpretamos, como un segundo Dios o como un poder subordinado al poder de Dios, una autoridad subordinada al poder de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Entonces, para mí, en mi postura, es que no puedo tomar posición definitiva. No Claro, me sí. canto ni por una ni por la otra. ¿Por qué? Porque me suicido intelectualmente. Eso es bueno, buenísimo. Y además, lo otro bueno que el hecho de que compartas las portadas en esta presentación, los papers, la gente tiene acceso a, si es que quiere leer el archivo completo, el libro completo, lo que quiera,
tiene acceso al nombre del autor, el título, y puedo buscarlo en internet. Exacto. Lo otro, por si alguien, porque aquí en Investigando la Historia somos mega fan del doctor Natalio Fernández Marcos, si alguien viene recién conociendo su nombre, él falleció hace unos pocos meses y en las publicaciones de Investigando la Historia le dedicamos una publicación el día de su fallecimiento, así que si quieren saber de su trabajo, también vayan a esa publicación. Búsquenla, búsquenla, búsquenla. Y le dedicamos, el profesor Raúl Mendoza Ramos escribió una linda publicación para el doctor Natalio Fernández Marco. Cuando dijiste lo de la arepa, me acordé cuando fui a comprar harina de arepa al almacén de mi vecina, que es venezolana. Y le dije, vecina, véndame harina de arepa, voy a comer arepitas hoy día. Y me dice, ¡ah! Eso es apropiación cultural, pero toma, ahí tienes tu harina. Y me vendió una... Pero bueno, ya nos vamos a despedir. Gracias, Jesús. Me voy a apropiar del Gracias, mate. gracias por este video. Gracias, los amigos. No se olviden, like, comentar, compartir. Este tema hoy se ha hecho bastante popular nuevamente porque hay temas que cada cierto tiempo vuelven a renacer en las redes sociales y hay que salir a explicarlos. Entonces, el trabajo del profesor Jesús Barrio en esta cápsula ha sido una cápsula larga, pero así lo amerita. Yo creo que quedó hasta corto de tiempo, pero era necesario. Esta hora, disfrútenla, agradezcanla, porque el trabajo aquí es de mucha lectura, mucho estudio. Miren, miren la cara de cansado que tiene el profe. Es que de verdad es un tema muy denso, denso, muy denso. Sí. Yo estaría mareado de tanto leer y yo y que ya. Así que nos despedimos. Un abrazo grande. Gracias a los amigos que verán esta cápsula en diferido. Adiós. Chaito.